Mi esposo estaba viéndose en secreto con su mejor amiga, y luego ella me envió un mensaje diciéndome que estaba esperando un hijo suyo. Desde el principio, Laura, la mejor amiga de mi esposo, había estado siempre presente en nuestras vidas. Nunca pude señalar con exactitud qué era lo que me incomodaba de su amistad, pero había algo en la manera en que se relacionaban que me hacía sentir intranquila. Notaba cómo ella lo miraba, con una mezcla de admiración y cercanía, algo que no veía en otras personas. Cada vez que intentaba hablar con mi esposo sobre esto, él me decía que estaba exagerando, que su relación con Laura siempre había sido completamente inocente y que nada cambiaría entre ellos. A pesar de sus palabras, la duda seguía creciendo dentro de mí. Con el tiempo, decidí ignorar esos sentimientos, diciéndome que quizás estaba siendo irracional y que no debía dejar que esos pensamientos afectaran mi relación. Sin embargo, todo cambió el día que descubrí que me había mentido sobre quedarse hasta tarde en el trabajo, solo para poder encontrarse con ella. En ese momento, sentí como si todo mi mundo se desmoronara. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies, y lo único que podía pensar era en enfrentarlo. Me vi tentada a poner fin a todo, a terminar la relación antes de que el dolor se volviera aún más insoportable. Mi mente no podía dejar de imaginar lo peor imágenes de ellos juntos, escondiéndose de mí, traicionando la confianza que habíamos construido a lo largo de los años. Y finalmente lo enfrenté. Mi corazón latía con fuerza mientras lo miraba y le pedía que me mostrara sus mensajes con Laura. Sentí que mi garganta se cerraba al decirlo, como si todo dependiera de su reacción. Para mi sorpresa, él no mostró ninguna resistencia. Me entregó su teléfono sin titubear, y cuando revisé las conversaciones, no encontré ninguna señal de infidelidad. Esto me dejó completamente confundida. Había estado tan convencida de que encontraría algo que al ver que no había nada comprometedor, no supe cómo reaccionar. La razón por la cual él estaba pasando más tiempo con ella recientemente era porque se acercaba el aniversario de 5 años de la muerte de la hermana mayor de Laura. Y en esa época, Laura siempre se ponía extremadamente deprimida. Esa explicación me calmó un poco, pero no del todo. Sentía una mezcla de alivio y resentimiento. Alivio porque no había pruebas de infidelidad, pero resentimiento porque me había mentido, ocultándome la verdad. A partir de ese momento, intenté dejarlo ir. Intenté confiar en él de nuevo. Pensé que tal vez todo volvería a la normalidad, pero la sombra de la duda siempre estaba allí, flotando sobre nosotros, como una nube oscura que se negaba a desaparecer. Pasó un tiempo, y las cosas parecían ir bien en la superficie, hasta que un día mi esposo me invitó al cumpleaños de la madre de Laura. Al principio no me pareció mal. De hecho, me sentí un poco emocionada. Pensé que sería una oportunidad para conocer a otras mujeres, para hacer nuevas amistades femeninas y desahogarme un poco del estrés del trabajo. Quería creer que esto era un paso positivo para nuestra relación. Quería demostrarme a mí misma que podía confiar en él, que las cosas realmente estaban mejorando. Pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Cuando llegamos a la casa de Laura, algo se sintió inmediatamente fuera de lugar. Apenas cruzamos la puerta, Laura corrió hacia él riendo y lo agarró del brazo con una efusividad que nunca había visto antes. Mi corazón se hundió en ese momento. Fue como si una corriente de frío recorriera mi cuerpo, y mi estómago se revolviera con una sensación que no podía controlar. Mi esposo ni siquiera me miró, ni volvió para asegurarse de que yo estuviera bien. Lo observé mientras desaparecían juntos, y por un momento me quedé sola, completamente desubicada. Decidí ir a la cocina a pedir una bebida, esperando que eso me calmara. Quizá, pensé, estaba exagerando de nuevo. Tal vez Laura solo estaba emocionada por la ocasión, y no había ninguna mala intención en sus acciones. Me esforcé por no darle demasiada importancia. La madre de Laura me recibió en la cocina con una sonrisa cálida. Era una mujer encantadora, siempre asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Por un momento,
Logré distraerme hablando con ella, pero mis pensamientos seguían regresando a mi esposo y a Laura. Sentía una inquietud creciente en mi pecho y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. La situación empeoró durante la cena. Me senté al lado de mi esposo, tratando de mantenerme relajada a pesar de la incomodidad que sentía en mi interior. Esperaba que la cena transcurriera sin problemas, pero apenas había comenzado cuando Laura se acercó a mí con una sonrisa en los labios y me pidió que cambiara de lugar. Al principio pensé que era una broma, pero la seriedad en su mirada me dejó claro que lo decía en serio. Pregunté por qué debía moverme, ya que el único otro asiento disponible estaba al lado del tío de Laura y de su madre. La lógica indicaba que ella debería sentarse junto a su madre, no al lado de mi esposo. Sin embargo, Laura, con una calma absoluta, simplemente porque quiero sentarme al lado de él, sentí como el aire se volvía pesado a mi alrededor y mi corazón comenzó a latir más rápido. Me giré hacia mi esposo, esperando que él interviniera, que dijera algo para detener lo que claramente era un acto de provocación por parte de Laura. Esperaba su apoyo, pero lo que recibí fue una decepción aún más grande. Él sacudió la cabeza, me miró con frialdad y me dijo que no hiciera una escena por algo tan insignificante como los asientos. En ese momento, sentí que todo dentro de mí se rompía. Mi corazón se partió un poco más con cada palabra suya, y me pregunté cómo era posible que no viera lo que Laura estaba haciendo. Me levanté lentamente, tratando de mantener la compostura. Sabía que todos los ojos estaban puestos en mí, observándome, esperando mi reacción. Le dije que necesitaba ir al baño y me alejé de la mesa, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sentía una mezcla de vergüenza, humillación y dolor, como si cada paso que daba hacia el baño me recordara lo pequeña que me había vuelto en esa relación. El baño se convirtió en mi refugio. Entré, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra la pared, respirando hondo para calmarme. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente y me miré en el espejo. ¿Cómo había llegado a este punto? Me sentía sola, traicionada y la rabia hervía dentro de mí. En el baño, mandé un mensaje rápido a mi hermano, contándole lo que acababa de pasar. Esperaba algún tipo de apoyo, alguna palabra que me ayudara a aclarar mis pensamientos, pero su respuesta fue fría y directa. Estás exagerando. Estás siendo celosa. Ese mensaje fue como un balde de agua fría. ¿Acaso todos pensaban que estaba exagerando? ¿Por qué nadie podía ver lo que estaba pasando frente a mis ojos? Me sentía aún más sola, después de respirar profundamente varias veces y secarme las lágrimas. Volví a la mesa, tratando de sonreír y fingir que todo estaba bien. Me senté al lado de la madre de Laura, obligándome a seguir con la velada. Todo el tiempo podía ver cómo mi esposo y Laura no dejaban de reír juntos, compartiendo miradas y gestos que me dejaban completamente al margen. Era como si yo no existiera. Laura no dejaba de tocar a mi esposo, acariciándole la espalda y rozando sus brazos. Cada vez que lo hacía, sentía una punzada de dolor en el pecho. Era imposible no notar la cercanía entre ellos, y lo peor de todo era que mi esposo no hacía nada para detenerla. Me sentía completamente invisible. Finalmente, el punto de ruptura llegó cuando me serví un poco de carne en mi plato. Laura, con una sonrisa burlona, comentó en voz de verdad, ¿te vas a comer todo eso? Sentí como la sangre subía a mis mejillas y el calor de la vergüenza me invadió. No podía creer que hubiera hecho ese comentario enfrente de todos. Y lo que me dolió aún más fue ver cómo mi esposo sonreía ante su broma. Era como si estuvieran riéndose juntos a costa mía. La madre de Laura intervino en ese momento, diciendo que el comentario de su hija había sido inapropiado y que los invitados merecían respeto. Fue un alivio escucharla defenderme, pero Laura no se disculpó. Al contrario, ignoró completamente lo que su madre dijo y siguió conversando con mi esposo como si nada hubiera pasado.
Sentí que no podía soportarlo más. Me levanté de la mesa con las manos temblorosas y salí de la casa sin decir una palabra más. Mi mente estaba nublada y lo único que quería era alejarme de esa situación. Llamé a mi padre mientras caminaba por la calle. Le pedí que viniera a buscarme, y cuando finalmente llegó, subí al coche y me derrumbé por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche comenzaron a fluir. Le conté todo entre sollozos, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. Mi padre, en su estilo característico, intentó tranquilizarme, diciéndome que tal vez estaba exagerando, pero que entendía por qué me sentía así. Me ofreció quedarme en su casa por un tiempo si lo necesitaba, y aunque no le di una respuesta en ese momento, agradecí saber que tenía su apoyo. Esa noche volví a casa sola. Me sentía completamente vacía. Cada rincón de la casa parecía un recordatorio de lo que había perdido. Mientras me acomodaba en nuestra cama, sentí un frío que no tenía que ver con la temperatura, sino con la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Mi teléfono no dejaba de sonar y con cada notificación, mi ansiedad crecía. Sabía que no debería leer los mensajes, pero la curiosidad y el dolor fueron más fuertes que mi razonamiento. Después leí los mensajes de Laura. En uno de ellos me llamó Pick Me, algo que no entendía al principio. Decidí buscar el significado en Internet, y cuando supe lo que significaba, la furia creció dentro de mí. Laura me había etiquetado como alguien desesperada por la atención masculina, mientras que ella misma representaba exactamente ese papel que intentaba proyectar sobre mí. Sentí que la traición de ambos me asfixiaba. No podía creer que mi esposo no viera lo que ella estaba haciendo, o peor aún, que lo viera y no le importara. Al día siguiente, mi esposo volvió a casa alrededor de las 5:05 p.m., directo desde la casa de Laura. Sentía como la ira hervía dentro de mí, mientras lo veía entrar por la puerta como si nada hubiera pasado. Lo enfrenté de inmediato, sin dejar que la frialdad entre nosotros creciera más. Mi voz temblaba de furia mientras le decía que dejar a su esposa para pasar la noche en la casa de otra mujer era algo repugnante. Pero en lugar de reconocer su error, en lugar de disculparse o mostrar algún tipo de remordimiento, me gritó. Dijo que estaba exagerando una vez más, que necesitaba terapia para lidiar con mis problemas de celos. Su frialdad era como una puñalada directa en el corazón. Durante las semanas siguientes, la distancia entre nosotros se hizo insostenible. Ya casi no hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran breves y llenas de tensión. No había intimidad, no había cercanía. Y él seguía yendo a la casa de Laura al menos una vez por semana. Yo me sentía atrapada en una espiral de desesperación, esperando un milagro, algo que me devolviera la esperanza en nuestro matrimonio. Pero cada día que pasaba, ese milagro se veía más lejano, más imposible. Y luego, un día, todo cambió de nuevo. Recibí un mensaje de Laura, uno que nunca hubiera esperado. Era una foto de una prueba de embarazo positiva, y junto con la imagen venía una amenaza que me divorciara porque el hijo que estaba esperando era de mi esposo. El mundo a mi alrededor pareció detenerse en ese momento. No sabía cómo reaccionar. Me quedé congelada frente a la pantalla de mi teléfono, sin poder procesar lo que acababa de leer. Cuando mi esposo llegó a casa esa tarde, intenté mantener la calma. Subió las escaleras sin decirme nada, y eso solo hizo que mi furia creciera más. Lo seguí, decidida a confrontarlo. Le dije que sabía todo sobre él y Laura, que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esperaba que al menos mostrara algo de culpa, alguna reacción que me dijera que todavía le importaba lo que habíamos construido juntos. Pero para mi sorpresa, él se rió en mi cara. Esa risa fue lo que rompió cualquier lazo que pudiera quedar entre nosotros. Esa risa me hizo darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. No pude soportarlo más. Pasé por él y entré en nuestra habitación, buscando desesperadamente algo que me diera un sentido de control en medio del caos.
Saqué una maleta de debajo de la cama y comencé a empacar sus cosas. Mis manos temblaban mientras metía su ropa en la maleta, pero lo único que podía pensar era en cómo necesitaba que se fuera, en cómo ya no podía compartir mi vida con alguien que no me respetaba. Él comenzó a gritarme mientras empacaba, diciendo cosas horribles, insultándome, pero no escuché la mayoría de sus palabras. Estaba demasiado enfocada en mi tarea, tratando de bloquear todo lo demás. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control, pero seguí metiendo su ropa en la maleta, intentando acabar con todo lo antes posible. La mayoría de sus cosas no cabían en la maleta, pero no me importaba. Sabía que él podría volver más tarde para recoger el resto. Uno de los insultos que me lanzó fue cuando me llamó loca. Esa palabra resonó en mi cabeza y por un momento pensé en todas las veces que me había sentido. Así que me había cuestionado a mí misma por sentir lo que sentía. En ese instante, toda la rabia y el dolor que había estado conteniendo explotaron. Perdí la compostura y comencé a gritarle de vuelta, diciéndole lo horrible que había sido como esposo, lo poco que había hecho para proteger nuestra relación. Lo llamé un pésimo marido, sin poder controlar el dolor que esas palabras cargaban. Finalmente, él tomó la maleta que había preparado para él y salió por la puerta. Lo observé mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y vacío al mismo tiempo. Sabía que esto era lo correcto, que no podía seguir soportando esta situación, pero también sabía que al tomar esta decisión, estaba dejando ir todo lo que habíamos construido juntos. Sentí que todo había terminado. Después de nuestra conversación, Laura decidió terminar su relación con mi esposo. Me envió un mensaje diciendo que todo lo que había hecho era infantil y que solo había querido ayudarme. Según ella, después de todas las cosas horribles que supuestamente le había hecho a mi esposo. Este mensaje me dejó completamente perpleja. Laura se retrataba a sí misma como una mártir, una amiga leal que solo había intentado hacerme un favor. No podía creer la magnitud de su manipulación. Era como si intentara justificarse por todas las mentiras y traiciones que había cometido, pero no había ni una sola disculpa sincera en sus palabras. Para mí, esto fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Laura no era más que una persona manipuladora que había intentado destruir mi matrimonio desde el principio, y mi esposo había sido lo suficientemente débil como para caer en su trampa. En ese momento, todo lo que sentía por ambos se redujo a un profundo desprecio, y ya no me importaba lo que pasara con ellos, solo quería seguir adelante con mi vida. Unos días después, decidí enviarle un mensaje al padre de Laura. Había prometido que lo haría, y aunque no esperaba mucho de su respuesta, sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Le conté todo lo que había pasado, desde las mentiras de su hija hasta cómo su manipulación había destrozado mi matrimonio. No esperaba que él tomara partido, pero al menos quería que supiera la verdad. Para mi sorpresa, su respuesta fue inmediata y llena de disculpas. Me dijo que lamentaba mucho todo lo que había pasado y que nunca habría imaginado que su hija pudiera llegar tan lejos. Lo que más me impactó fue cuando me contó que la noche en que mi esposo se quedó en la casa de Laura, todos participaron en un juego de bebidas. En algún momento de la noche, mi esposo y Laura fueron desafiados a entrar juntos en un armario. Una cosa llevó a la otra, y lo que temía finalmente se confirmó. Habían cruzado una línea física esa noche. Sentí una oleada de rabia y tristeza al leer esas palabras, pero al mismo tiempo ya no me sorprendía. El saber la verdad, aunque dolorosa, me dio un extraño sentido de cierre. Ahora todo encajaba: la forma en que mi esposo había actuado, las mentiras de Laura, el distanciamiento entre nosotros, todo tenía sentido. Sentí como si de alguna manera hubiera recuperado algo de control sobre mi vida.